En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hemos escuchado el deseo y la voluntad de Dios de hacernos entrar en su banquete. Banquete que es imagen de la vida eterna, de esa vida de unión con Dios en la intimidad de la Trinidad, que podemos gozar ya en este mundo a través de la vida de gracia y que plenamente se nos dará en el cielo. Pero hay desgraciados de nosotros que posponemos e ignoramos las llamadas, las invitaciones, las gracias continuas que Dios nos brinda, con las que Él quiere atraernos. Y lo que es aún más grave, rechazamos esas gracias y en lugar de ellas preferimos los bienes y los placeres que nos ofrece el mundo. Quisiera en esta mañana, a la luz del Evangelio de hoy, que termina con esa sentencia terrible del Divino Salvador, os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Quisiera, reflexionar con vosotros acerca de la importancia de la fidelidad a la gracia, tomando como guía al Padre Royo Marín en su obra Teología de la Perfección Cristiana. De la fidelidad a la gracia, a las llamadas e invitaciones divinas, a las mociones del Espíritu Santo, depende el crecimiento de nuestra vida espiritual y nuestra perfección, es decir, la santidad y la vida en Dios. Uno de los problemas más graves en la vida espiritual de la gran mayoría de los cristianos es pensar que la santidad no es para nosotros, que nosotros con salvarnos por los pelos es suficiente. Tenemos asumido la idea de que Dios es muy bueno, de que es muy misericordioso, de que nos salvará, aunque tengamos que pasar un poco por el purgatorio. Pensamiento o tentación no menos grave que la de aquellos que piensan que han llegado ya al sumo de la perfección, a un estado de perfección, ya no tienen pecados mortales, algunos quizás ya porque no pueden más que porque no quieren, y están convencidos de que no han de esforzarse por avanzar en la vida de virtud. Están encantados de conocerse y se consideran como aquel fariseo del templo, contentísimo de sí mismo y alabándose en vez de alabar a Dios en el templo. Se compara con aquellos publicanos y pecadores. Estos dicen: ya es suficiente con lo que hacemos o dejamos de hacer. Dios no pide tanto, no hay que ser tan exagerados ni extremistas. Pero la realidad es que en la vida espiritual, si no subimos, descendemos. Si no crecemos, nuestra vida cristiana va menguando, terminando por entregarse primeramente al pecado venial y finalmente abriendo la puerta y disponiéndonos para el pecado mortal y con ello la pérdida de la gracia. Los electrodomésticos actuales tienen esa función de stand-by, de estar listos para ser encendidos, pero en la vida espiritual no hay eso. Nosotros tenemos que estar siempre despiertos, siempre con ansia, siempre con deseo de avanzar, de subir. Nuestra preocupación, nuestra única preocupación, ha de ser buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestra principal preocupación, nuestra única preocupación, si queremos ser santos, es llegar a una exquisita, a una continua, a una amorosa fidelidad a la gracia. Es lo que nos enseña la teología católica con respecto a la economía divina de la gracia. Esas gracias actuales que Dios nos da y que son absolutamente necesarias para todo acto saludable. Sin la gracia de Dios, sin estas gracias actuales, es imposible hacer la más mínima obra sobrenatural, aún poseyendo la gracia, aún teniendo los dones y las virtudes, como respirar sin aire en el orden natural. No podemos respirar sin aire, no podemos hacer obras de virtud sin la gracia. La gracia actual, dice el padre Garrigou Lagrange, nos es constantemente ofrecida para ayudarnos en el cumplimiento de nuestros deberes, algo así como el aire que entra incesantemente en nuestros pulmones para permitir renovar la sangre.
Y así como tenemos que respirar para introducir en los pulmones ese aire que renueva nuestra sangre, del mismo modo hemos de desear positivamente y con docilidad recibir la gracia de Dios, que regenera nuestra vida espiritual para caminar en su búsqueda. Quien no respira acaba por morir asfixiado. Quien no recibe con docilidad la gracia y corresponde a ella, terminará por morir asfixiado espiritualmente. Es preciso, por tanto, responder a esa gracia y cooperar generosamente con ella. Es esta una verdad elemental que, bien practicada con fidelidad y sin desfallecimiento, nos levantaría hasta la santidad más alta. Por tanto, la fidelidad a la gracia, es decir, a esas mociones interiores que el Espíritu Santo nos da para empujarnos hacia el bien, es uno de los medios más importantes e indispensables para alcanzar la santidad, para adelantar espiritualmente. ¿Qué entendemos por fidelidad a la gracia? Entendemos por fidelidad a la gracia la lealtad o docilidad en seguir las inspiraciones del Espíritu Santo, en cualquier forma que éstas se manifiesten. Enseña San Francisco de Sales qué son estas inspiraciones, mociones, gracias actuales. Dice el santo: y amamos inspiraciones a todos los atractivos, movimientos, reproches, remordimientos interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros, previniendo nuestro corazón con sus bendiciones, por su cuidado y amor paternal, a fin de despertarnos, de excitarnos, de empujarnos, de atraernos a las santas virtudes, al amor del cielo, a las buenas resoluciones, en una palabra, a todo aquello que nos conviene y que es necesario para nuestro bien eterno, nuestra salvación. Los mismos pecadores reciben gracias de Dios, estas inspiraciones, impulsándoles a la conversión. Pero en la vida de aquellos que están en gracia, de los que viven en gracia de Dios, en quienes habita el Espíritu Santo, estas gracias sería el ordinario de la vida cotidiana. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos ver lo que hay que hacer y mueve nuestra voluntad para que podamos y queramos cumplirlo. A veces se produce la inspiración en medio de los quehaceres de la vida, del trabajo, como de improviso sin esperarlo. Otras veces esa inspiración viene en un momento de oración, después de recibir la Sagrada Comunión, en un momento de recogimiento y fervor. Esta inspiración del Espíritu Santo a veces nos viene para las cosas más cotidianas y ordinarias de la vida, otras veces para los asuntos más importantes. A veces el Espíritu Santo nos inspira a Él directamente, otras veces se sirve del ángel custodio, otras veces de la predicación de un sacerdote, otras veces de un libro que hemos leído, de un amigo, de los mismos golpes de la vida. Pero siempre, siempre es Él, el Espíritu Santo, el principal autor de esa inspiración. Es importante recordar, muy importante recordar, que de la fidelidad a estas gracias actuales Dios tiene condicionada la concesión de otras muchas gracias, así como el fruto sigue a la flor. La flor del árbol nos da el fruto. Si cortamos esa flor, si se marchita, no dará fruto. Pues así también las gracias que Dios nos concede, si somos fieles, serán causa de que Dios nos conceda más. Pero si rechazamos esas gracias, si no le hacemos caso, si las obviamos y despreciamos, Dios cortará ese rosario de gracias que quería concedernos. Una pérdida terrible, una simple infidelidad a la gracia, quizás con faltas veniales, pero plenamente voluntarias, puede privarnos de esas gracias que Dios había previsto darnos, ocasionándonos una pérdida irremediable. La imagen plástica sería los sembrados preparados para dar fruto ya en flor. Una tormenta de verano con granizo estropea toda la siembra y aquellos campos ya no darán fruto. Así es el alma, es la imagen del alma cuando no corresponde
a las gracias que Dios concede en cada momento. La inmensa mayoría de las santidades frustradas, mejor dicho, absolutamente todas ellas, se malograron por una serie de infidelidades a la gracia, impidiéndole al alma llegar a la perfección a la que Dios destinaba. La fidelidad a la gracia, por tanto, no es solamente de gran importancia, sino que es absolutamente necesaria e indispensable para llegar a la unión con Dios. El padre, el alemán jesuita francés, enseña: los dos elementos que componen la vida espiritual son la purificación del alma, la purificación del corazón y seguir con docilidad la inspiración del Espíritu Santo. Estos son los dos polos de toda espiritualidad. Por estas dos vías se llega a la perfección. Toda nuestra perfección, por tanto, depende de estas dos cosas: purificar nuestro corazón y ser dóciles a la gracia, fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Puede decirse que el resumen y compendio de la vida espiritual consiste en observar con atención los movimientos del Espíritu Santo en nosotros y reafirmarnos una y otra vez en cumplir y seguir con verdadera resolución y dócilmente lo que nos inspire. El fin al que debemos aspirar, después de habernos ejercitado largo tiempo en la purificación del corazón, es en el de ser poseídos y gobernados por el Espíritu Santo. Que solamente sea Él quien nos conduzca y gobierne en todas nuestras potencias y sentidos. Que sea el Espíritu Santo quien regule nuestros movimientos interiores y exteriores, abandonándonos enteramente a nosotros mismos por el renunciamiento espiritual de nuestra voluntad y de nuestras satisfacciones. Así podremos decir aquello de San Pablo: vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Si realmente nos gobierna el Espíritu Santo, ya no viviremos en nosotros mismos, sino en Jesucristo, porque el Espíritu Santo será quien nos gobierne y nos guíe. La causa de que se llegue tan tarde o de que no se llegue jamás a la perfección, a la santidad, es que normalmente no seguimos las luces, mociones del Espíritu Santo, sino las de nuestra naturaleza y nuestro sentido común o sentido humano. No se sigue nunca o casi nunca al Espíritu Santo, y Él tiene la misión de esclarecer, dirigir y enardecer. El Espíritu Santo espera, Dios tiene paciencia, una y otra vez nos concede sus gracias, pero cuando una y otra vez son despreciadas, puede llegar el momento en que Dios abandone al alma, los deje a la suerte de sí mismos y los deje en esa oscuridad e ignorancia interior en la que viven en adelante, poniendo en peligro su salvación. Puede decirse con verdad que no hay sino poquísimas personas que se mantengan constantemente en los caminos de Dios. Muchos se desvían una y otra vez sin cesar. El Espíritu Santo les llama con sus inspiraciones, pero son indóciles, llenos de sí mismos, apegados a sus sentimientos, engreídos de su propia sabiduría. No se dejan conducir fácilmente, no entran sino raras veces en el camino y designio de Dios y apenas permanecen en él, volviendo a sus propias ideas, a sus propias lógicas que les hacen dar el cambio. Así avanzan muy poco a poco y la muerte les sorprende, no habiendo dado más que 20 pasos, pudiendo haber dado 10.000 si fueran dóciles a las gracias del Espíritu Santo. Las personas interiores, las personas verdaderamente con vida espiritual, se conducen por el Espíritu de Dios, a la que se han dispuesto por la pureza de corazón y siguen con perfecta sumisión, avanzan a pasos de gigante y vuelan, por así decirlo, en los caminos de la gracia. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Podemos decir que el Espíritu Santo actúa con su inspiración en nosotros como la tentación es al pecado. Hay 3 pasos que nos llevan al pecado: la tentación cuando se nos presentan, la delectación, el goce en ella y el consentimiento de la voluntad.
Pues también el Espíritu Santo inspira el acto virtuoso a nuestra inteligencia, mueve nuestra voluntad y somos nosotros finalmente los que lo aprobamos y lo llevamos a la práctica. Los actos de virtud, por tanto, se realizan movidos bajo el impulso y la dirección del Espíritu Santo. Y a medida que el alma va siendo fiel a estos impulsos, el camino de la virtud se hace más fácil, más llevadero y como connatural a nosotros. El Espíritu Santo siembra en nosotros sus frutos. Algunos de ellos brotan en el alma de tal manera que parece estar más en el cielo que en la tierra. Y entonces gozan de las bienaventuranzas. ¿Cómo ha de ser nuestra respuesta a esta inspiración del Espíritu Santo? Pues son tres cosas necesarias. Primero, atención. Segundo, discernimiento. Y tercero, docilidad. Atención a las inspiraciones del Espíritu Santo. Discreción o discernimiento para saber si vienen de Dios o vienen de nuestra naturaleza o del maligno. Y docilidad, que es poner en práctica y ponerlas en práctica y llevarlas a cabo. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero no le prestamos la atención. Es el perpetuamente desconocido por las almas. Si hiciéramos vacío en nuestra alma de todas las cosas de este mundo, escucharíamos con toda claridad la voz suave de este Espíritu que habita en nosotros. No se trata de una gracia extraordinaria, sino del todo normal para las almas de vida interior. ¿Por qué no oímos la voz del Espíritu Santo? Pues porque estamos continuamente disipados. Dios está dentro de nosotros, pero nosotros estamos viviendo fuera. Dios es discreto, pero no lo es por timidez o por impotencia. Él no quiere, no puede estar y obrar donde no hay más que locas preocupaciones, estrépito de carracas, agitaciones, torbellinos, potros salvajes, frenesí de velocidad, desplazamientos incesantes. No, Dios no puede estar allí donde el hombre busca inconsideradamente naderías que se agitan. Dios no se comunica en el ruido. Cuanto más el alma está ocupada y derramada en las cosas, todo menos Dios. ¿Por qué Dios? Porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo, porque somos demasiado todavía carnales y no estimamos ni saboreamos las cosas del cielo, Es absolutamente indispensable un espíritu de mortificación, interior y exterior, corporal y espiritual, para poder despreciar las cosas de este mundo y atender a esas cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, allí donde está Cristo. Y finalmente no escuchamos la voz de Dios porque estamos totalmente con nuestro corazón desordenado a las cosas de este mundo. Dice el Kempis que si alguno estuviere libre de las criaturas, andará libremente en las cosas divinas. Pero si no estuviese libre y estuviese esclavizado a las cosas de este mundo, a las criaturas, no podrá tener libertad para las cosas de Dios. Por tanto, si queremos oír la voz de Dios, si queremos oír sus inspiraciones, hemos de desprendernos de todo afecto humano y terrenal y atender positivamente al divino huésped que habita dentro de nosotros. El discernimiento de esas voces, de esas llamadas, de esas mociones del Espíritu Santo, para saber qué es lo que nos mueve, si es Dios o es nuestra propia naturaleza o el mismo maligno. He aquí algunos de los criterios que nos pueden servir en esa discreción de espíritus, en ese discernimiento. El Espíritu Santo siempre nos propondrá algo santo. El demonio nunca impulsa la virtud. La naturaleza tampoco suele pedirnos algo que repugne a nuestra comodidad. Por tanto, cuando aquello que se nos mueva, que se nos inspire, sea santo, bueno y virtuoso, viene de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo nunca nos pedirá nada contrario a nuestra vocación y a nuestro estado. El Espíritu Santo no puede impulsar a un cartujo a predicar en las calles, ni a una monja contemplativa
a cuidar enfermos en los hospitales, ni a una madre de familia a pasar 7 horas de adoración diaria. No, siempre lo que nos inspira será conforme a nuestra vocación y a nuestras obligaciones. El tercer criterio es que estas inspiraciones nos darán paz y tranquilidad de corazón. El demonio siempre alborota y llena de inquietud. Dios, al contrario, se manifiesta siempre como suave brisa que inspira, que mueve, que quiere citar en nosotros esa entrega. Por tanto, si hay esa paz, si hay esa tranquilidad en el corazón, esa moción viene del Espíritu Santo. Cuarto criterio para discernir si las inspiraciones vienen de Dios o no, es que Dios nunca nos va a mandar y a pedir nada en contra de la obediencia. Todo es seguro en la obediencia, todo es sospechoso fuera de ella. El que dice que está inspirado y se niega a obedecer a los superiores y siempre sigue su parecer es un impostor, un falso profeta. Testigo de esto son en gran número los herejes y los apóstatas. Ellos se creían inspirados por el Espíritu Santo. Hoy tristemente también los hay. Y en nuestro ámbito tradicional también. Cuidado. En la obediencia todo es seguro. En la desobediencia todo es sospechoso. Y finalmente, otro de los criterios que nos pueden ayudar a discernir es la consulta, el consejo al director espiritual o a un buen amigo. Aquellas cosas sobre todo más importantes que tenemos que discernir. A veces la claridad del que está fuera nos puede ayudar a discernir correctamente si es de Dios o no es de Dios. En tercer lugar, después de escuchar la voz de Dios, después de discernirla, hemos de ser dóciles, obedientes prontamente a la inspiración. Consiste en seguir la inspiración del Espíritu Santo en el mismo instante en que se produzca, en no dejar para mañana lo que el Espíritu Santo nos pide que hagamos hoy, sin hacer esperar un segundo a este Espíritu Divino que quiere llenarnos de sus gracias y de sus dones. El alma santa ha de estar siempre dispuesta a cumplir la voluntad de Dios en todo momento. Y hemos de alentarnos ante el peligro del desánimo, de la tentación de desesperanza. Desánimo, desaliento vienen del maligno y de nuestro amor propio. Hemos de saber luchar pacientemente, convencidos de que la vida de virtud no es una cosa que se consiga de la noche a la mañana, sino que con la gracia de Dios requiere mucha perseverancia y mucha humildad. No podemos, por impaciencia, dejar de ser fieles a las gracias que Dios nos concede. Esa impaciencia tiene su razón en nuestra soberbia, en nuestro amor desordenado. Enseña San Francisco de Sales que hay que tener paciencia con todo el mundo, pero en primer lugar con nosotros mismos. Fijaos que para Dios nada es irremediable. Dios nunca da a nadie por perdido. Él tiene la capacidad de redireccionar, de escribir en renglones torcidos. En nuestros renglones torcidos Dios tiene el poder de escribir rectamente. Dios tiene el poder de arreglar nuestros destinos. Pero no tentemos a Dios, no tentemos a Dios ni su paciencia. Hemos de resolvernos a ser fieles a sus gracias, a responder a su invitación, a pertenecer en la fe en la Iglesia Católica. Y para ello hemos de pedir con la Iglesia en este día, en la oración colecta: Señor, haced que siempre temamos y amemos vuestro santo nombre, porque vuestra providencia jamás abandona a los que se fundan en la solidez de vuestro amor. Amor y temor de Dios. Dice Santa Teresa de Jesús: estos son dos castillos fuertes, donde se da guerra al mundo y a los demonios. En el amor y en el temor ve Santa Teresa el remedio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para vivir en el mundo sin sobresalto, en guerra tan peligrosa. El amor de Dios nos hará dar pasos apresurados. El temor nos hará ir mirando dónde ponemos nuestros pies,
para no caer por el camino a donde hay tanto en que tropezar. Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Esta alabanza de aquel convidado al banquete hizo pronunciar al Señor la parábola que hemos escuchado. El Señor quiere hacernos bienaventurados, quiere sentarnos a la mesa de su reino. Correspondamos a su gracia, escuchemos su voz, seamos fieles y veremos que el resto lo pondrá el Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.